Bueno, bienvenidos al ciclo Reflexiones acerca de una iglesia trinitaria, sinodal y profética, charlas para la pastoral universitaria. Serán 3 momentos destinados especialmente a jóvenes en edad universitaria que los diferentes expositores nos iluminarán acerca de los 3 ejes propuestos por nuestro obispo, Monseñor Gabriel Mestre, en su primera carta pastoral. En este primer encuentro desarrollaremos acerca de la iglesia trinitaria. Para el mismo nos acompaña el padre Luis Armóniga, doctor en Teología Moral, sacerdote diocesano de Mar del Plata, actualmente vicario general de nuestra diócesis, párroco de la parroquia Asunción de la Santísima Virgen y rector de la Escuela Universitaria de Teología, entre otras funciones pastorales que desempeña. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias por los aplausos. No, gracias por la invitación. Yo los invitaría a que comencemos con una oración a la Virgen, dado que está entronizada aquí, y sobre todo que estamos participando como Iglesia Nacional en este camino hacia Luján. Saben que los obispos de Argentina nos convocaron a todos a rezar juntos, a celebrar juntos en Luján para poner en el corazón de María la causa de la vida. Muchos nos vamos a poder ir, pero nos vamos a unir desde la oración personal y desde las misas que celebraremos en nuestra diócesis durante este fin de semana. Así que los invito a que nos unamos a este gesto con fe, con una adhesión verdadera a ese llamado tan lindo a cuidar, a proteger toda vida desde la concepción hasta la muerte natural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Entonces, a mí me tocó, no sé por qué motivo, la reflexión sobre la iglesia trinitaria. Había tenido que hacer el padre Gastón, que es el profesor de Trinidad de la Escuela Universitaria de Teología. Así que bueno, yo trataré de hacer lo que pueda, porque es un tema complejo, profundo. Bueno, le puse reflexiones, como bien dijo Guillermo, o sea que no le erré, a partir de la carta pastoral. Es decir, no vamos a desarrollar el tratado de la eclesiología bajo esta perspectiva trinitaria, sino vamos a tratar de releer, porque todos habrán leído ya la carta pastoral del obispo, vamos a releer un poquito esa dimensión de las 3 que coloca el obispo allá: trinitaria, sinodal y profética. Entonces, de las 3 dimensiones nos vamos a detener a reflexionar sobre esta, que es la dimensión trinitaria. Entonces, precisamente, yo pienso, aunque él le llama siempre 3 puntitos, ¿no? Porque él piensa de manera trinitaria, yo diría que son como 3 columnas, ¿no? Y esta columna, la columna trinitaria, es para mí, y lo dice él, la columna fundamental. Es la columna estructurante, de tal modo que si sacáramos esta, perdería su naturaleza esta carta pastoral. Podríamos sacarlo sinodal y reemplazarlo por otra dimensión. Podríamos sacarlo profético y reemplazarlo por otra dimensión. Pero si sacáramos la columna trinitaria, nos estaría faltando nada más y nada menos que Dios. Es decir, que perdería su dimensión teológica la carta. Y tal vez podría suceder que perdería también su dimensión pastoral, porque la pastoral se entiende desde el corazón mismo de Dios. Entonces pensé en 5 puntos, a los cuales les voy a dedicar 1 hora a cada uno. Se puso feliz el padre Sebastián. Muy bien, entonces, ubicarla en el contexto de la carta pastoral, primera cosa. Luego, explicitar el carácter fundamental de este tema, la dimensión trinitaria de la Iglesia, a la luz de lo que yo considero es el contexto vital de nuestro obispo, que es el Concilio Vaticano II. Es un obispo del concilio, aunque en el concilio todavía ni había nacido, pero se formó bajo esa perspectiva.
Luego, en un tercer momento, mostrar la relevancia existencial, es decir, para nosotros, para el discípulo misionero, y también como paradigma, así le llama él, de lo social y de lo eclesial. Cuarto lugar, evidenciar el dinamismo propio, que es la comunión misionera. Y lo último, invitarlos, leyendo ustedes la carta pastoral, a un renovado vínculo personal y comunitario con Dios, y con Dios trino, porque el obispo nos propone ahí ir haciendo consciente ese actuar, esa presencia de Dios, no solamente como Dios, sino como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo en nuestra vida y en la realidad. ¿Les parece bien ese itinerario? 5 puntos, porque yo no puedo decir 3 puntos porque si no como que le copio a él. Entonces o hago menos o hago más. Muy bien, la roca, hermosa expresión que toma el obispo para hablar del carácter fundamental, necesario de este primer apartado de su carta pastoral. Con eso confirma lo que yo les dije, que podríamos tocar los otros, pero acá, si tocamos el primero, estamos tocando el cimiento de nuestro edificio. Entonces, él dice, es la roca, es el fundamento, es aquello que no puede faltar. De las 3 columnas del texto, la trinitaria es la que no puede faltar, y da sentido a la sinodal y a la profética. Si entendemos bien la trinitaria, entendemos por qué tenemos que caminar juntos como iglesia, porque es importante la escucha, el diálogo, el discernimiento, y entendemos también el dinamismo profético de la iglesia. Ahí yo puse 2 imágenes. Espera, Guillermo, que me estropeas las únicas fotos que puse en la presentación. La primera es un puente que está en Oriente, no me acuerdo en Tailandia, dónde era, googleado obviamente, porque buscaba una iglesia que tuviera columnas, pero que una fuera la que sostuviera todo. No las encontré. Y encontré este puente, tiene varios tensores, pero hay una sola columna que lo sostiene. Una columna fundamental que da solidez a toda la estructura. Entonces me pareció que podría servir. Otra imagen es la imagen de una cuenca pluvial. ¿Saben lo que es una cuenca pluvial? Es un sistema hidrográfico, ¿no es cierto?, compuesto por varios ríos, arroyos, etc. Bueno, ese complejo de ríos, arroyos, tiene una fuente de la cual brota el agua que corre por todo. Una vez en la montaña me pasó, no tengo experiencia en la montaña, ni estudié hidrografía, pero me pasó que empecé a remontar un arroyo. Y llegué al lugar, los que fueron a la montaña lo habrán hecho muchas veces, pero para mí fue una experiencia muy linda. Llegué al lugar donde está el manantial, es decir, donde vos ves que de la tierra va brotando agua, que es la que alimenta todo el curso de agua. Y eso después va a parar a un río más grande y así hasta que termina todo el sistema desaguando en el mar. Bueno, estamos a nivel del manantial. Y yo diría esta pregunta: ¿cuál es el manantial? ¿Cuál es el cimiento de tu vida y de la iglesia? ¿Es nuestra organización? ¿Es lo que yo decido hacer o no hacer? Lo que el obispo nos está diciendo es que ese manantial, de donde brota el dinamismo de nuestra vida y la vida de la iglesia, es Dios uno y trino. Fíjense que es una afirmación fuerte. Muy bien, ahora sí, Guillermo, metele que son pasteles. Algunas imágenes de la roca. La roca es una imagen fuerte en la Biblia, es una imagen de Dios. ¿Saben que es importante rezar con esta imagen? No porque Dios pertenezca al reino mineral, por favor, pero sí porque le da consistencia. ¿Vieron? Si no, a veces nuestra espiritualidad se vuelve un poquito flan. ¿Vieron? Un poco debilucha, ¿no? Bueno, Dios es roca, le da consistencia en nuestra vida. Podemos confiar en lo que nos dice. Sirve como cimiento. Yo te amo, dice este salmo tan lindo, el 18, ¿no? Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi liberador, mi Dios, el peñasco que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Miren cuántas imágenes para hablar de esa firmeza, de esa solidez, de esa consistencia,
que tiene que ver con lo que llamamos la gloria de Dios también. O San Pablo, en la carta a los Efesios, habla de Cristo como piedra fundamental, como cimiento sobre el que se edifica todo el templo santo de Dios que construimos nosotros, que constituimos nosotros. Es una imagen de edificación para hablar de la iglesia. Pero el obispo no se refiere a ninguno de esos dos textos. Pero yo lo que quería mostrarles es la fuerza que tiene esa imagen en la Biblia. Él se refiere en realidad a este texto que le gusta mucho. Y que si algún día lo ven, pídanle que se los cante y se los dramatice. Porque lo hace muy bien también. Lo canta con mímica. ¿Se acuerdan de este texto? Mateo 7, 24, 27. Estamos en el sermón de la montaña del Evangelio de Mateo. Es decir, el texto estructurante de lo que es el reino de Dios. Y allí pone esta comparación. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir, capítulo 5, 6, 7, ¿se acuerdan con qué empieza el capítulo 5, el sermón de la montaña? Las bienaventuranzas, exactamente, es una proclamación de la felicidad. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. La roca, es esa la cita que pone. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa y esta se derrumbó y su ruina fue grande. Fíjense qué hermosa la imagen, ¿no? La palabra de Dios, Dios mismo, Cristo mismo, es la roca sobre la que podemos construir con tranquilidad. Se construye lento, lleva esfuerzo, pero lo que se construye está bien asentado, tiene fundamento. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el obispo, que quiere que nosotros percibamos la iglesia desde esa roca que es Dios uno y trino, para que tengamos la visión adecuada de la iglesia y podamos planificar, proyectar, construir nuestra vida y nuestra vida común en la iglesia de manera sólida, para que no la lleven los vientos, las tempestades que soplan y tan fuertes en estos tiempos. La dimensión trinitaria, entonces, digo más de lo mismo, cumple con una función clave en toda la carta pastoral del obispo. Afirma que Dios es lo primero. Esto parece obvio, pero no lo es. No lo es, porque el discurso de los cristianos a veces hablamos de muchas cosas. Ponemos en primer lugar la actividad, las necesidades, la cuestión política. Y acá el obispo nos está diciendo que lo primero es Dios, que Dios tiene que tener la prioridad absoluta en nuestra vida. Sin lo cual lo otro carece de sentido. Veo parcialmente, veo aspectos de la realidad, pero no veo el conjunto. Establece la prioridad de la gracia en algo que él dice en la introducción y que es muy importante en la carta pastoral, para la vivencia, la transmisión y el compromiso de la fe. Es decir, que esta tarea de vivir, de transmitir y de comprometernos en la fe no es una tarea meramente humana. Necesitamos de Dios y de su presencia en nosotros. Es la gracia de Dios, y esto es importante. Primado de Dios, primado de la gracia. La iglesia trinitaria, la identidad nuestra como discípulos misioneros, la proyección, la animación pastoral, no se comprenden sino desde la perspectiva teológica y pastoral. Esto es muy importante. Es decir, si yo voy a hacer algo, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué quiere Dios de mí? Y si surge una propuesta, tenemos que discernirlo junto a la luz de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, para nosotros hoy, para el mundo hoy. Yo diría que esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tiene que estar siempre presente en cualquier discernimiento pastoral que hagamos. A veces en la iglesia nos sucede que puede tomar el primado la sociología, las encuestas. Bueno, si muchos critican a la iglesia, debe ser porque realmente la iglesia no sirve para nada. No. Es decir, yo la tengo que mirar a la iglesia desde Dios, no solo desde la opinión de una ciencia o de los demás. La vida personal y comunitaria del discípulo misionero encuentra su identidad en el misterio de la Santísima Trinidad.
Es decir, yo me comprendo a mí mismo quién soy, comprendo mi vida de familia, de amistad, mi vida en sociedad y por supuesto mi vida en la iglesia, desde esa luz que es el misterio de la Santísima Trinidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios uno y trino. Pregunta, con esta termino este primer punto: ¿es este el verdadero fundamento de nuestra vida? ¿Es este el verdadero fundamento de tu vida? ¿Es esta la roca desde la que estás pensando tu vocación, tu futuro, tu tarea en el ámbito universitario, el futuro profesional? ¿Es esta la prioridad, el dinamismo, el criterio fundamental de la pastoral universitaria? Pregunta entonces. Vamos al punto 2. Después las preguntas me las entregan por escrito. El punto 2 era el misterio de la iglesia. Porque si a la iglesia tenemos que mirarla desde la Trinidad, entonces ojo, no me puedo quedar solamente con lo que veo en las apariencias. Tengo que ir a la profundidad de lo que es la realidad de la iglesia. Por eso digo que el Concilio Vaticano II es el ambiente vital de la Carta Pastoral del Obispo. Él cita en el primer número de la Iglesia Trinitaria, el número 6 de la Carta, este número 2 de una de las constituciones del Concilio Vaticano II. ¿Debe a qué constitución hace referencia? La Constitución sobre la revelación, divina revelación, que se llama Constitución de Iber. Exactamente. Es biblista nuestro obispo, era lógico que optara inmediatamente por esa constitución que es tan importante para quien se dedica a la Biblia. Fíjense qué lindo, ¿no? Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes, es decir, partícipes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora, vive con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Luego sigue explicando cómo se da el proceso de la revelación. Pero entienden que el objeto de la revelación es Dios mismo y su designio de amor para nosotros. Eso es maravilloso. Esto es lo que está diciendo el obispo, lo que está primero. Primero es que nosotros tomemos contacto con esta invitación a una amistad, a una relación íntima con Dios. Es el Dios, el único Dios, pero está presente en su realidad trinitaria. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Esta es una característica importante del Concilio Vaticano II, por eso digo que empezar con la dimensión trinitaria de la Iglesia, sin duda tiene que ver con esa inspiración, ese impulso que viene también del Concilio. No quiere decir que antes del Concilio no se hablaba de la Trinidad, por el amor de Dios. La Trinidad existe desde siempre, y está claramente en la revelación, pero el Concilio remarca esta dimensión del plan de salvación y de la Iglesia. Vamos a la siguiente. Fíjense el número 1 de otra constitución. La primera constitución en el orden de los documentos del Concilio Vaticano II es la Constitución sobre la Iglesia. La Constitución Lumen Gentium. Lumen Gentium, luz de los pueblos significa, ¿no? Como comienza diciendo esas dos palabras, por eso el documento lleva ese título. ¿Y a qué se debe que haya un documento sobre la Iglesia en el Concilio? Precisamente que frente a una realidad tan convulsionada y nueva a la que se tiene que enfrentar la Iglesia, bueno, uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿quién soy en medio de esta realidad? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Para qué existo? ¿Quién eres, Iglesia? ¿Quién eres? ¿Y cuál es el sentido de tu existencia en el mundo? Bueno, este documento trata de responder a esta cuestión existencial de la Iglesia. Es muy lindo. Y por eso hunde la reflexión en el origen más profundo de la Iglesia, que es Cristo. Comienza con Cristo. Cristo es la luz de los pueblos.
Por ello, este sacrosanto sínodo, es decir, el concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y fíjense esta frase: y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión. ¿Quiénes somos nosotros, Iglesia, y para qué existimos? Abundando en la doctrina de los concilios precedentes, las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos con múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. ¿Está? Es decir, el primer número trata de responder a la pregunta sobre la naturaleza, ¿qué es la Iglesia?, quiénes somos la Iglesia, y la misión, para qué existimos, con esta afirmación fundamental: la Iglesia solo se entiende desde Cristo. Es decir, es una realidad que si falta la perspectiva teológica, si falta la fe, no se va a poder comprender. La puedo presentar como una realidad desde la sociología, desde las ciencias políticas, de la historia, pero voy a ver un aspecto. Va a ser fragmentaria la visión. El concilio está presentando la razón última que nos da a conocer la identidad de la Iglesia. Las palabras que usan son sacramento, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Recuerden estas palabras: sacramento, signo e instrumento. Pasamos, Guillermo. El encuadre teológico, es decir, solo desde Cristo y por Él, desde la Trinidad, puedo comprender el misterio de la Iglesia. No lo alcanzo solamente de la ciencia. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque en la universidad, que surge en realidad como un conjunto de saberes que está orientado a buscar la interdisciplinariedad para entender la realidad más completamente, a partir de la modernidad se da un efecto que es la segmentación, la fragmentariedad. Cada ciencia se ocupa en lo suyo. Las materias filosóficas se sacaron de las carreras, excepto alguna epistemología que queda para sentar alguna base sobre el tema del conocimiento científico. Pero ¿cuál es el principio que da unidad? Esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Te mira un especialista. El especialista es un odontólogo. Vos sonreíste y te vio la caries. Tenés una caries allá, pero por ahí estás con un cáncer en el intestino, ¿no? Entonces, es necesario el encuentro con el médico que ve integralmente a la persona y que después puede derivar, ¿no?, al especialista. Bueno, a veces nos pasa esto en la ciencia. El sociólogo hace la afirmación sobre la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es un grupo humano, lo ve como cualquier otro grupo humano, como una ONG. Por eso la interdisciplinariedad tiene que estar regida por una dimensión más trascendente, que sería la de la filosofía. Y en última instancia, desde la mirada de fe. Esto ténganlo en cuenta ustedes, porque el modo en que estudiamos hoy es muy positivista y segmentario. Nos quedamos en un segmento del conocer. Nos parece que lo que dice la filosofía es especulación y lo que dice la teología es fábula. Así nos ven muchos desde afuera. Entonces, es roca ese conocimiento que tenemos. Pero ese conocimiento de la fe no se puede separar del resto de los conocimientos, sino que está llamado a iluminarlos y a integrarlos. La Iglesia, entonces, trascendiendo lo que puede ver cada ciencia particular desde la mirada de fe, se presenta como misterio. Esa es la palabra griega original, que está detrás de la palabra sacramentum, que es una palabra latina. Misterio, misterios. Se traduce al latín como sacramentum y nosotros la traducimos como sacramento. Pero la palabra misterio puede entenderse en dos sentidos. Yo puedo entender la palabra misterio como oscuridad, como algo que está blindado, es decir, es un misterio, nadie lo conoce, nadie lo entiende, nadie lo sabe. No es el sentido teológico de la palabra misterio.
La palabra misterio más bien tiene un sentido positivo, es exceso de luz, por eso es misterioso. Cuando uno entra en una habitación que está excesivamente iluminada, necesita tiempo para adaptar la visión. Y cuando va adaptando su visión, puede ir descubriendo las cosas que están en ese lugar. Lo mismo pasa con el misterio de la Iglesia, que esconde, al mismo tiempo que deja ver, esa realidad que está detrás, que es Cristo y la Trinidad, en su misterio de amor, que busca generar esa amistad salvífica con los hombres. Entonces el sentido de misterio acá es positivo. Y además tiene este matiz, que nosotros lo entendemos bien por el tema de los sacramentos. Une lo visible con lo invisible. Es decir, hay algo que veo, ¿no? Veamos en los sacramentos. Veo el agua que el sacerdote o el diácono echan y dicen: yo te bautizo, Germán, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veo el agua, veo la acción del sacerdote. Lo que no veo es el abrazo de Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que lo transforman en una nueva criatura. A tal punto que nos cuesta creerlo, pero es nueva criatura. Es decir, ha habido una profunda transformación en él. Une lo visible con lo invisible, agregando el carácter de la eficacia. Es decir, ese signo que realizo produce una transformación en la realidad. Entonces quiere decir que si la Iglesia es como un sacramento en Cristo, quiere decir que en la Iglesia pasa algo análogo a lo que pasa en Cristo. ¿Qué es lo que pasa en Cristo? Yo veo un hombre. ¿Qué dicen acerca de mí? Que es Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vos qué decís? ¿Y ustedes qué dicen de mí que están compartiendo conmigo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Realidad visible. Un hombre como cualquier otro que actúa como profeta. Realidad invisible, que está unida a esa presencia visible de la humanidad del Señor, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Hijo eterno de Dios. ¿Se entienden? Acá la sacramentalidad de Cristo tiene una particularidad, que lo visible y lo invisible están unidos en su persona. Lo mismo pasa en la Iglesia. Vemos la Iglesia, un grupo de hombres. Vemos frutos de santidad, como los que hay entre ustedes. Vemos frutos de pecado, como los que hay en otros grupos, que no son tan santos como ustedes. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Solamente un grupo humano? No. Es decir, la realidad invisible es la presencia del Señor, de Dios uno y trino, que aseguró su asistencia y su eficacia en aquello que nosotros hacemos. Y ojo, porque nosotros a veces perdemos de vista esta realidad invisible de la Iglesia. Es tan fuerte la realidad visible que a veces nos entusiasma demasiado y queremos hacerlo todos nosotros, o nos hace caer en el escepticismo total. Este grupo de gente de porquería, ¿qué va a representar a Dios? ¿Se dan cuenta? Pero la Iglesia es eso, mirada desde la fe, presenta una realidad visible, estructurada, se puede estudiar desde la sociología, desde la historia, desde la política, pero hay una dimensión que es invisible, que está presente, unida. Por eso es sacramento. Lo descubro a través de la fe. Los santos son los que manifiestan más claramente esa vitalidad oculta. Me salgo de... Cristo entonces es en sentido propio, como analogado principal, el sacramento. Y el concilio por eso dice: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, no la podemos separar de Cristo. Signo e instrumento, es decir, signo visible, tiene un carácter instrumental. ¿De qué realidad invisible? De la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Fíjense qué lindo. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la íntima unión, lo invisible, de los hombres con Dios y los hombres entre sí. Muy bien, cambiamos, Guillermo. Se ha vuelto común desde hace mucho tiempo separar la Iglesia de Dios. Y es lo que nos pasa hoy, con todas estas cuestiones en las que, pretenden que la Iglesia no tenga un rol social tan importante, no influye en las decisiones legislativas, etc. Ver a la Iglesia nada más desde su perspectiva visible y no conectada con Dios, que sería la dimensión de lo invisible.
Una afirmación de un teólogo francés que hizo correr mucha tinta es esta: Jesús predicó el reino y vino la iglesia, ¿no? Es decir, no fue idea de Jesús. La idea de Jesús era mostrar cómo se daba el dinamismo del reino de Dios. La iglesia es fruto de la iniciativa de los hombres. ¿Se dan cuenta? Falta esa mirada de fe más profunda. Yo tomé acá de Benedicto XVI el primer ciclo de catequesis que él decide hacer, porque él asume como Papa en el 2005. Y como Juan Pablo II estaba hablando sobre los salmos, él termina el ciclo de los salmos. Cuando termina el ciclo de los salmos se dice, bueno, pero yo quiero hablar de otra cosa, porque esto es un verdadero problema para los cristianos hoy. Quiero hablar de la unidad indisociable que hay entre Cristo y la Iglesia. Si separo a Cristo de la Iglesia, no lo conozco a Cristo. Yo con Dios solo, yo con Cristo solo. Si lo separo de la Iglesia, pierdo el nexo vital con Cristo. No quiere decir que Cristo no va a llegar a tu corazón, no vas a poder conocer a Dios, pero ese es el canal ordinario, la presencia de Cristo en su Iglesia. Y por supuesto, mucho más, si separo la Iglesia de Cristo, no me queda nada de la Iglesia, más que nosotros y lo que hacemos. Entonces él dice así, es un poquito largo, pero me parece que vale la pena. Dice, quisiera dedicar los próximos encuentros del miércoles, esta es la catequesis de la audiencia general que el Papa hace en la plaza o en el aula Pablo VI los miércoles. Al misterio, palabra misterio, técnica, es decir, no algo que no se puede conocer, repetimos, sino esto que hablamos recién. Al misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia, considerándolo a partir de la experiencia de los apóstoles, a la luz de la misión que se les encomendó. La Iglesia se constituyó sobre el fundamento de los apóstoles como comunidad de fe, esperanza y caridad. A través de los apóstoles nos remontamos al mismo Jesús. ¿Se dan cuenta? No hay un salto insalvable entre el Jesús histórico y el Cristo que anuncian, que predican los apóstoles. Es uno y el mismo. La Iglesia comenzó a constituirse cuando algunos pescadores de Galilea encontraron a Jesús y se dejaron conquistar por su mirada, su voz, su invitación cordial y fuerte. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Al inicio del tercer milenio, mi amado predecesor Juan Pablo II propuso a la Iglesia la contemplación del rostro de Cristo. Siguiendo en la misma dirección, en las catequesis que comienzo hoy, quisiera mostrar precisamente cómo la luz de este rostro, la luz del rostro de Cristo, se refleja en el rostro de la Iglesia. Luz de los pueblos es Cristo. Concilio, Lumen Gentium 1. A pesar de los límites y las sombras de nuestra humanidad frágil y pecadora, realidad visible e invisible indisociables. Entre el Hijo de Dios encarnado y su Iglesia existe una profunda, inseparable y misteriosa continuidad, en virtud de la cual Cristo está presente hoy en su pueblo. Es siempre contemporáneo nuestro, es siempre contemporáneo en la Iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles. Está vivo en la sucesión de los apóstoles. Y esta presencia suya en la comunidad en la que Él mismo se da siempre a nosotros es motivo de nuestra alegría. Sí, Cristo está con nosotros, el reino de Dios viene. Hermoso. Realmente que invita a una actitud de fe para descubrir esta unidad y continuidad entre Cristo y la Iglesia. Y valorar que hemos sido llamados a ser parte de la Iglesia y de ese modo miembros de Cristo. Entonces, fíjense la estructura de Lumen Gentium que nos va a ayudar a comprender mejor esta afirmación trinitaria del obispo en su carta pastoral. Lumen Gentium 1, Lumen Gentium, recordamos que es la primera constitución del concilio. Lo tienen que leer, ¿La leyeron? Cristo luz y la Iglesia en Él como un sacramento, signo e instrumento. Así empieza. ¿Pero qué viene después? Veamos a ver el Dios trinitario que obra en este misterio de la Iglesia. El Padre, número 2, el Hijo, número 3, el Espíritu Santo, el número 4. Y ahí cierra con una frase de un santo padre, San Cipriano.
Y así toda la iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Cipriano. O sea, esta afirmación es del inicio del cristianismo. Siempre el creyente, los teólogos, el magisterio tuvo conciencia de que esta es la realidad profunda de la iglesia. Es decir, el manantial, la roca, el fundamento, es ese dinamismo, esa vida que nos comunica la Santísima Trinidad. Después de eso, el concilio repasa algunas imágenes de la iglesia, precisamente el reino de Dios, para ver que el reino de Dios subsiste en la iglesia, que no es que Jesús predicó el reino y vino la iglesia. Imágenes de la iglesia, tantas, hermosas, que aparecen en la revelación. La imagen como un rebaño de ovejas, la imagen como una construcción, como un templo, como un edificio. La iglesia, cuerpo místico de Cristo, que era la eclesiología más fuerte antes del concilio, y no se menciona la de pueblo de Dios, que va a ser desarrollada más extensamente después. Y el número 8, lo que estamos diciendo. A ver, clarifiquémoslo bien. La iglesia es realidad visible e invisible. Si vos solo ves lo visible, te estás perdiendo la parte más importante, que es ese misterio que es la presencia de Dios Trino obrando en medio nuestro, comunicando su gracia y su vitalidad. Este es el número 8, que es el de la iglesia, realidad visible e invisible. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra su iglesia santa. Iglesia santa. ¿Por qué santa si está llena de pecadores, empezando por mí? ¿Cuál es el manantial? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la vida que nutre la iglesia? Cristo, Dios mismo, por eso es santa, porque es la misma vida de Dios la que circula por nosotros. Y por eso aparecen frutos de santidad como los tan numerosos de la pastoral universitaria. Entonces, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Más la sociedad provista de sus órganos jerárquicos, visible, y el cuerpo místico de Cristo, invisible, la asamblea visible y la comunidad espiritual, invisible, la iglesia terrestre, visible, y la enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. ¿Como quién? ¿Quién tiene un elemento humano y otro divino? Cristo, el sacramento. Naturaleza humana, naturaleza divina, unidas en esa unidad de la persona del Hijo de Dios. Por eso se la compara con una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, lo que dije recién. Pues así como la naturaleza sumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Por eso San Pablo, sobre todo en la carta a los Corintios, habla de esta imagen del cuerpo de Cristo que conformamos nosotros, esa realidad visible que somos nosotros reunidos en nuestras funciones, con nuestras capacidades, lleva en sí esa presencia misteriosa del Espíritu, a través del cual llega la vida del Padre y del Hijo, la vida de Dios. La imagen del cuerpo también está presente en la carta de los Efesios. Conclusión de este punto 2, el más largo, porque me parecía importante que para comprender bien lo que el obispo nos está diciendo sobre la Iglesia Trinitaria vayamos al concilio, porque estamos en la época del Concilio Vaticano II. No es que es algo viejo, sino que es algo que tiene que ser recibido todavía. La Iglesia es misterio y sacramento. Solo se comprende en clave cristológica trinitaria, es decir, desde Cristo, a través del cual tenemos acceso al Padre en el Espíritu. Solo desde la mirada de fe que se apoya en la revelación. No tengamos miedo cuando los que no tienen fe no ven la realidad invisible de la Iglesia. No la ven porque no tienen fe. Y tengan certeza de lo que ustedes ven por medio de la fe. Lo decía Benedicto. No lo ven de primera mano, pero lo ven en esa sucesión interminable de testigos que comienza con los apóstoles, que se dejaron cautivar por la mirada de Jesús.
Pero ese mismo Jesús nos sigue mirando a nosotros y nos sigue llamando y sigue estando con nosotros. Es eficaz, es decir, no es como una foto, sino que es eficaz, como sucede en los sacramentos. Aquello que realiza el signo, nosotros reunidos, nosotros predicando la palabra, nosotros ayudando a los pobres, nosotros trabajando en la universidad, en la familia, realmente es un signo eficaz de esa acción de Dios que a través nuestra, como iglesia, quiere llegar a iluminar luz de los pueblos a todos. Comunica y obra lo que significa. ¿Se acuerdan cómo decía el concilio? Sacramento, signo, instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Es decir, que nuestro modo de vivir unidos en la iglesia, visible, tiene que reflejar lo más fielmente posible esa comunión de la Trinidad, imagen de la cual es la iglesia. Muy bien, desde ahí se entiende la sinodalidad y lo profético. Es decir, la sinodalidad no es simplemente un ejercicio de diálogo, sino es un ejercicio de comunión fraterna, de aquellos que formamos parte de una única familia, que es la familia. La diferencia viene desde esta perspectiva. Cuando nosotros servimos, cuando nos inclinamos ante un pobre, es Cristo que se inclina ante el pobre. Y eso es muy importante tenerlo presente. Tenemos esta mirada de la iglesia desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista cordial. Vemos la iglesia como la presenta el concilio, como la presenta nuestro obispo. ¿Estamos convencidos de esta presencia de la Trinidad en la iglesia? Es importante sincerarnos. Y si no estamos convencidos, hay que buscar por qué no. Porque ahí la razón nos provoca para que podamos profundizar. No es cuestión de decir sí para defenderse, porque si digo no, entonces me quedo siempre sinodal y lo profético. No, Padre Gastón, yo no creo que la iglesia sea sacramento de la Trinidad. Y trabajamos juntos para descubrirlo, porque en cada momento de nuestra vida y de la historia es necesario hacer ese proceso. ¿Comprendemos nuestra misión desde la sacramentalidad de la iglesia? Es decir, ¿nos damos cuenta que en la universidad Cristo se hace presente a través de ustedes? O sea que ustedes son el sacramento de la Trinidad. Y que si ustedes lo ocultan, nadie lo hace presente. Es muy fuerte, Y ni les cuento para los curas, que encima no nos saben. Es decir, nosotros somos presentes. No es que reemplazamos a Dios, gracias a Dios, porque si no estaría todo perdido. Pero es a través nuestro. Nosotros somos el sacramento. En el modo en que nosotros nos relacionamos, manifestamos a los demás esa realidad de Dios en la que creemos. Si vivimos peleados y divididos, no sé qué pensarán los otros. ¿De qué Trinidad me hablan? Una Trinidad dividida. ¿Nos consideramos sacramento universal de salvación? En la iglesia, el sacramento de Cristo. Esta también es una expresión del concilio. La iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, que comunica a todos, por eso es católica, a todos sin excepción. Y en esto hay que tener cuidado, porque a veces por miedo o lo que sea, tendemos a separarnos en quintas. Universal. ¿De qué? De salvación. Porque nadie se salva si no es por medio de la acción de Cristo. Y esto recuérdenlo siempre. No nos salvamos a nosotros mismos, si no, no habría tanta crisis existencial, tanta falta de sentido, tanta falta de esperanza y tanto suicidio, incluso en los países del primer mundo. No quiero ser dramático, pero es una realidad. Tercer punto. Estos puntos son más cortos, así que no se duerman ni se asusten, no se muevan de sus lugares. Paradigma de la vida comunitaria, dice el obispo. Es decir, la Trinidad, la Santísima Trinidad, es paradigma de la vida comunitaria. ¿Qué significa la palabra paradigma? No sé por qué el obispo usa estas palabras que ni él conoce. Paradigma. Maicentita. Visión. Ahí estudia las ciencias, las revoluciones científicas, ¿no? Igual, tiene la definición Estamos bien la respuesta. Pero él en el libro La estructura de las revoluciones científicas habla de paradigma como modelo. Es decir, un modelo, un sistema que en un determinado momento funciona para la ciencia. Acá vamos a simplificarlo. Es otro el concepto, pero es la palabra modelo, ¿no es cierto? De fondo. Es decir, la Trinidad como modelo, como
como ejemplar del cual la realidad eclesial e incluso social es imagen. Entonces, él dice que es paradigma de la fecunda vida comunitaria, número 7 de la carta. Y señala un aspecto particular, que es la unidad y la diversidad, que son un problema. Es decir, ¿cómo es más fácil la unidad? Si somos todos iguales. Una vez un sacerdote que nos daba clase acá, el padre Enzo Giustosi, que era de la obra de Don Orione, era biblista, y entonces a él le gustaba mucho el tema ecuménico. Y nosotros nos entusiasmamos tanto, los alumnos de ese momento, que hicimos un grupo ecuménico de jóvenes. Pero en el grupo ecuménico metimos de todo. Después nos enteramos que el ecumenismo era entre cristianos y sobre todo en las confesiones históricas. Entonces en nuestro ecumenismo había judíos, era el ecumenismo de algo, un desastre. Y entonces un día, charlando con él, le digo, no, es que tenemos un problema en el grupo. Porque se imaginan lo que era eso. Rezar con el libro del Mormón, bueno, era un caos. ¿Y cuál es el problema que tienen? Me dice. Y es la heterogeneidad, le digo yo. Eso es una estupidez, me dice lo que me estás diciendo. Porque todos los grupos son heterogéneos. Es verdad. Nuestro grupo de ecuménico tenía poco, pero es verdad que siempre hay heterogeneidad. Es decir, la diferencia muchas veces puede ser un problema entre nosotros y un riesgo, porque en un grupo eclesial tendemos a favorecer la homogeneidad. Si hay alguien distinto, a no ser que esté muy rayado, tendemos a separarlo. Si nos cuestionan mucho también puede incomodarnos, pero la heterogeneidad es parte de la realidad. De hecho, la pareja, varón-mujer, o dentro del género que sea ahora, la diferencia es parte importante de la relación. Porque si no se generan relaciones narcisistas, donde se hace el efecto espejo. En cambio, el camino de crecimiento implica asumir la diferencia dentro de la complementariedad. Unidad y diversidad. Por eso digo, ¿qué entendemos por unidad? La homogeneidad, todos iguales, somos parte de una misma escuela, del mismo grupo, del mismo modo de pensar. Bueno, la diferencia tiene valor y eso brota de la Trinidad. En la Trinidad lo que aprendemos es que la diferencia enriquece, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, son tres diferentes. Son tres diferentes. Ese es un modelo, un paradigma importante para la vida comunitaria. Es decir, la Iglesia integra la diversidad. La diversidad es un elemento importante de la Iglesia y no tiene por qué ser únicamente un vehículo para visiones antitéticas, para la oposición o para las luchas de poder. Algunas visiones de la historia proponen que el paradigma, el motor que lleva adelante la historia es el poder, ¿no es cierto? Y que entonces lo que va triunfando es el pensamiento, la idea del que tiene más poder. Algún aspecto puede ser verdadero, ¿no es cierto? Bueno, la luz que irradia la Trinidad como paradigma de la vida comunitaria, de la fecunda vida comunitaria, es que son tres personas diferentes y un solo Dios. Dios, dice el obispo, es comunión de las tres personas divinas y por eso es el Dios familia, el Dios comunidad. Si uno va a la conclusión de la carta pastoral, se va a encontrar con que el obispo dice que la palabra iglesia y la palabra familia se repiten mucho. Y entonces retraduce iglesia trinitaria, profética, sinodal y profética en clave de familia. Y eso es muy importante. Con eso está confirmando que la columna central, lo que da inteligibilidad real a toda la carta, es la dimensión trinitaria que establece el fundamento de la Iglesia como familia o como comunidad. Yo diría que emergen dos categorías importantes. Por ahí más. Habría que desarrollar más el tema de la Trinidad. Uno es la categoría de relación y la otra es la categoría comunión. Es decir, la categoría de relación es fundamental para entender lo que entendemos por persona y también lo que entendemos por la realidad social. Si nosotros personas la entendemos como una realidad monolítica, solo como individuo, vieron que muchas veces se habla de individuo, es decir, es un individuo, sustancia individual, decía la definición clásica, es decir, hay un aspecto que tiene que ver con que es un ser indivisible y único, pero no es lo único. Entonces, si comprendiéramos así la persona,
como una realidad cerrada en sí misma, monolítica, un individuo solamente, no podríamos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Serían tres dioses. ¿Qué es lo que hace posible que tres personas formen una unidad tan perfecta como la de Trinidad? Que la persona incluya en sí la dimensión de la relación, la comunicabilidad, la referencialidad. Es decir, que esa persona sea estar en tensión hacia otro y hacia otros, y que de ese modo se realice específicamente lo que entendemos por persona. Es decir, que yo pueda ser cada vez más persona en cuanto que soy capaz de donarme más. Y en ese donarme personal hacia el otro, volcarme hacia el otro y recibir al otro, no me pierdo a mí mismo, sino que me afirmo más en mi identidad. Si pudiéramos decirlo de algún modo, decir, cuanto más el Padre se dona al Hijo, es más Padre, más plenamente Padre. Y como la relación en la Trinidad es relación de total entrega del uno al otro, de una transparencia total recíproca y esa actualidad pura, esa donación personal es total. Nosotros tenemos miedo que cuando nos donamos nos perdamos a nosotros mismos. Pero en el donarse adecuadamente uno no se pierde, sino que se encuentra. Cuando salgo de mí, me encuentro. Fíjense qué importante es esa categoría. Es decir, que la Trinidad sea modelo de nuestra vida y de nuestra vida comunitaria implica que nos realizamos a imagen de la Trinidad en la medida que somos capaces de comunicarnos, de donarnos, de entrar en relación profunda con el otro, sin dejar de ser nosotros mismos, al contrario, tomando como camino de desarrollo de la propia identidad el vínculo sano y profundo con los demás. Y lo otro es la comunión. Cuando hablamos de la comunión trinitaria, que es lo que dice el Papa, no hablamos de cualquier tipo de unidad, sino que es eso que resulta de esa referencialidad, de esa relación total de cada persona hacia la otra, sin que uno deje de ser uno mismo, sino que precisamente sea más plenamente uno mismo. ¿Qué es lo que hace que se produzca la comunión? En definitiva, eso que vehiculiza la relación es el amor. Ese amor total y absoluto, como solo puede darse en la relación entre las personas divinas, hace que la unidad sea perfecta. La unidad, la comunión que se genera entre nosotros siempre es análoga, participada, limitada, porque la alteridad nos impone de algún modo un muro, nos cuesta entregarnos totalmente sin perdernos a nosotros mismos. Dice, la Biblia habla del éxodo, ¿no es cierto? Es decir, todos los personajes de la Biblia de un modo o de otro siguen el modelo de Abraham, tienen que emprender un éxodo, salir de sí mismos al encuentro con Dios, al encuentro con los demás. Y la vida, el sentido profundo de la vida lo descubrimos en la medida en que nos animamos a ser para otros. Cuando nosotros queremos acaparar todo para nosotros, ser solo para nosotros, lo que llamamos la autorreferencialidad, terminamos malogrando nuestra vida. Es verdad que tiene que haber un equilibrio, y que esto es progresivo, pero el modelo es el modelo luminoso de la Trinidad. Muy bien. Aquí está uno de los desafíos más grandes, dice el obispo, de la Iglesia en general y de nuestra Iglesia diocesana en particular. La comunión en Dios, asumiendo y aceptando la riqueza de la diferencia. Comunión en Dios, aceptando e integrando la riqueza de las diferencias. En Dios uno y trino, que nos impulsa a vivir la unidad en la diversidad, reforzaremos siempre nuestra pertenencia cordial a la Iglesia. Solo así, en la vivencia profunda de una comunión, podremos ser luz de este mundo tan dividido y amenazado por la intolerancia y la violencia. Fíjense, es decir, la realidad de la Trinidad, cuando la comprendemos como ese dinamismo de relación amorosa y de plena comunión, nos cuestiona profundamente sobre cómo estamos viviendo nosotros la comunión hoy. ¿Cómo vivo este desafío de la comunión personalmente? ¿Soy realmente una persona en éxodo, en salida,
¿Estoy pensando la realización de mi propia vida desde esta perspectiva o la estoy pensando muy desde mí mismo, de manera muy autorreferencial? ¿Cómo está integrado esto en la identidad y en la actividad de la pastoral universitaria? Es decir, la pastoral universitaria existe para los otros, no solamente para nosotros. Es decir, es comunidad en salida, como vamos a ver ahora. ¿Se valoran e integran los dones de cada uno? Es decir, la heterogeneidad. Cuando llega alguien distinto, encuentra verdadero espacio, puede desarrollar sus capacidades. Es la caridad el principio de integración, mi principio de integración científico, profesional, vocacional. ¿Qué le da unidad a mi vida? Bueno, la caridad edifica. El conocimiento llena de soberbia, dice San Pablo en la cita que estaba antes. Es decir, lo que edifica, lo que unifica nuestro corazón en la dimensión personal, científica, profesional, vocacional, es precisamente el amor. O vivo enamorado o vivo disociado. Y vamos a ver qué sigue. Ya me está por cortar el sonido, mirá. El cuarto, y ya terminamos, es que este misterio de comunión, vamos a subrayar que lo dice el obispo, no es una comunión centrada en sí misma, que se autofagocita, es decir, buscamos estar bien entre nosotros, sino que es misionera por naturaleza. Es decir, estamos juntos para hacer sacramento de ese llamado, de esa acción universal que Dios quiere realizar a través nuestro. Entonces, a imagen de la Trinidad, la Iglesia es comunión de amor. Por tanto, por el carácter expansivo del amor, el amor busca comunicarse y difundirse. Es al mismo tiempo misionera. El Papa Benedicto en Deus Caritas Est dice que el amor crea amor. El amor genera amor. Y es verdad, cuando amamos, el amor se difunde como el bien. Miren cómo se ama. Es la frase que se atribuye a los paganos en relación a los primeros cristianos, que veían cómo vivían. Y al ver cómo vivían, se sentían cuestionados y atraídos. Es decir, esa comunión resulta misionera, porque interpela, porque invita, porque es sugestiva. Y fíjense lo que dice Jesús en definitiva: les doy un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Es decir, que nuestra comunión es sacramental. En la medida en que ven cómo nos amamos, ven la imagen, el reflejo de la Trinidad. Sí es posible la unidad, sí es posible un mundo nuevo. Ahora hay una clave que yo la puse en cursiva, ¿no? No es cualquier amor, no es el amor de conveniencia, estamos juntos porque nos sentimos seguros, porque nos acocolamos, como dicen los italianos, decirnos más los unos a los otros, sino porque corre por nuestras venas afectivas el amor de Jesús. El cómo en el Evangelio de Juan, es verdad, es ejemplar, es decir, amarnos los unos a los otros imitando el amor a Jesús. Pero muchos exégetas dicen que además ese cómo es causal, es decir, porque Cristo me ama, mi corazón se vuelve canal, vehículo de ese amor de Jesús y puedo amar con su amor a los demás. Es lo que llamamos específicamente el amor de caridad. Es nuestro amor, pero elevado, sanado por la obra de la gracia, por el amor de Jesús, por el amor de la Trinidad en nuestro corazón. Jesús les dijo de nuevo, fíjense la comunión misionera estamos viendo, para que no se me olvide, la paz esté con ustedes. Y siempre cuando lo leemos en la misa todos responden, y con tu espíritu. Como el Padre me envió a mí, como el Padre me envió a mí, fíjense la perspectiva trinitaria. Jesús es el enviado del Padre. Como Él me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Es decir, la comunión de los discípulos reunidos, llenos de miedo, Juan 20, llenos de miedo después de la muerte de Jesús, se encuentran con Jesús que le da a la unión que ellos tienen esa dimensión comunitaria y misionera, que viene de la Trinidad. Como el Padre me envió, yo el Hijo los envío y por eso reciben el Espíritu Santo. Es la Trinidad la que genera la comunión y con esa característica misionera.
El final del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria del bautismo. Es decir, que la puerta de acceso a la intimidad de Dios es una puerta trinitaria. Y enseñándolos a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, la unidad de Cristo y la Iglesia, la unidad de Cristo y la comunión de los discípulos misioneros es indisociable. La vocación a vivir una auténtica comunión, imagen de la Trinidad, es por naturaleza misionera. Si nuestra comunión es cerrada, no es imagen de la Trinidad, porque la Trinidad es entrega recíproca de las personas entre sí y también entrega de Dios a nosotros, a los hombres. La misión, a su vez, brota de nuestra comunión eclesial, cuya fuente y forma, acá la palabra forma significa el principio de perfección. Es decir, ¿qué hace perfecta una comunidad? Que sea cerrada, que sea misionera, porque refleja la naturaleza misma de las personas, que es el éxodo, el salir, el ser para los demás, el ser expansivo. ¿Vivo la tensión conjunta de la comunión y la misión? Van de la mano. Si yo trabajo solo en la comunión, le estoy pifiando. Y si trabajo la misión y descuido la comunión, también. Van juntas. Ahondar la comunión para que sea más misionera. Salir juntos a misionar para ahondar nuestra comunión. Las dos cosas van juntos. Si yo quiero trabajar la comunión encerrado, no es verdadera comunión. ¿Es nuestra comunión misionera o es cerrada? La misión es sostenida y animada por el dinamismo de la comunión. Arreglate vos en tu facultad. Yo de eso, los psicólogos son todos herejes. Nosotros vamos con los de las ciencias duras que son más abiertos. ¿Qué dice la gente de nosotros? De la pastoral universitaria, de la iglesia de Mar del Plata. ¿A ustedes les parece que dicen, miren cómo se aman, como decían aquellos paganos al ver a los primeros cristianos, cómo ponen las cosas en común, se acompañan? Tenemos experiencias de esto, tenemos experiencias en el servicio, porque la gente de hoy es muy sensible al servicio. Con el Padre Sebastián lo hemos vivido con el servicio del desayuno de los domingos. Alguna persona que vio lo que estaban haciendo y se acercó porque realmente le interpeló. Mirá lo que son capaces de hacer esto, juntar a la gente de la calle para darles de comer algo y celebrar juntos la palabra. ¿Cómo podríamos fortalecer ambas dimensiones conjuntamente? Y lo último es una invitación, así que no se asusten que acá termino. Es la invitación a esto, es decir, a ahondar nuestra relación con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con esa realidad específica de cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se hacen presentes en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra vida y en la iglesia. Por eso la comunión misionera nos lleva a este último aspecto, que la misión tiene su fundamento en esta salida de Dios, es decir, el Padre que envía al Hijo y la comunicación que ellos hacen del Espíritu. Entonces dice en la Carta Pastoral 9, el Catecismo nos enseña que cada persona divina realiza la obra común, porque siempre que Dios obra es Dios el que realiza la acción que está fuera de sí, pero según su propiedad personal, es decir, que yo puedo descubrir el rasgo propio del Padre, el rasgo propio del Hijo, el rasgo propio del Espíritu Santo. Es un hermoso desafío espiritual, que se los propongo realmente. La identidad específica de cada persona divina nos regala varios aspectos específicos para nuestro crecimiento espiritual. Por eso nos detenemos, dice el obispo, en la cita de él, brevemente en lo que cada una de ellas aporta según su propiedad, para dar gracias y comprometernos con la grandeza y la primacía de Dios en nuestra vida. De nuevo, esta dimensión trinitaria afirma la primacía de Dios. Sin Dios no entendemos la iglesia, sin Dios no entendemos la pastoral universitaria, sin Dios no me entiendo yo. Vamos a la siguiente. Nos invita entonces a desarrollar un hermoso itinerario personal y comunitario eclesial para renovar nuestra relación personal con Dios, uno y trino, relación personal con Dios, relación personal con el Padre, relación personal con el Hijo y con el Espíritu Santo. Reconocerlo en nuestra vida personal y en la pastoral universitaria, en la iglesia,
en nuestra realidad. Algunos aspectos que pone de cada persona, yo los invito a que ustedes los lean detalladamente. De Dios Padre, el engendrar, el dar la vida, el cuidar, sostener, proteger, su paternidad, su amor providente. De Dios Hijo, esa palabra que se hace carne, que da sentido, que da consistencia, su humanidad, la historia, el tiempo que son asumidas por Él. Él rescata, redime, reconcilia, nos da esa nueva identidad de ser hijos en el hijos en el Hijo Eterno. Y Dios Espíritu Santo, lazo amoroso, alma de la Iglesia que anima, que dinamiza, Pentecostés, que permite integrar la oración y la acción, la interioridad y la difusión, la espiritualidad y el entusiasmo, amalgamados, equilibrados, fuerza renovadora para nosotros y para la Iglesia, y para la PU. Compromiso final, es el compromiso que nos invita a hacer el obispo. Yo encontré algunas imágenes de la pastoral universitaria que tienen que ver con lo que ustedes han estado haciendo. El compromiso ante el Padre, comprometernos al cuidado de la creación, dice Gabriel, siendo celosos custodios de ella en una ecología integral y profundamente humana que respeta y protege la vida en todas sus formas y manifestaciones. Forma, dice, si no vayan al oculista. El compromiso ante el Hijo, comprometemos a redescubrirlo como único Salvador del mundo. Esto es muy importante. No te vas a salvar a vos mismo, no te va a salvar nadie. El único que puede salvarnos, que puede darnos sentido, que puede darnos la felicidad que nuestro corazón desea, es el Hijo, es Jesús. Es el Salvador del mundo, el Señor de la historia. Queremos encontrarnos cada día con la gracia de Jesucristo. Queremos que los sacramentos sean encuentro real con Él. Queremos comprometernos a buscar su rostro escondido en los desolados, en los olvidados y en los postergados de nuestra sociedad. Y el compromiso ante el Espíritu Santo, y por su poder, dice Gabriel, porque este compromiso, como el que hacemos ante el Padre y ante el Hijo, no lo vamos a poder hacer ni sostener si no es por la acción del Espíritu Santo. Queremos comprometernos a orar como es debido. ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto nos falta la paz y la alegría en el corazón? Comprometernos a ser contemplativos en la acción, a disfrutar una verdadera oración integrada a la vida. Queremos comprometernos a experimentar la liturgia profundamente vital e inculturada. Queremos dejarnos renovar por el Espíritu y nunca resistir con nuestras estructuras y esquemas a su presencia de amor. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones realmente nos conquiste, nos seduzca, nos siga asombrando, nos siga permitiendo ver la riqueza que Dios pone en nuestra vida y en la Iglesia. Descubriendo en la Iglesia, en el signo exterior de la fragilidad, porque la formamos nosotros, la belleza, la gloria del rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos con eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.